Bueno, buenos días para todos. Agradezco la invitación a este simposio de actualización en cáncer de pulmón. La idea es hablar de PET-CT en cáncer de pulmón y de sus realidades locales. En el diagnóstico, recordar que las lesiones hipermetabólicas son más probablemente malignas y acá el aporte principal es que la tasa de falsos positivos es bastante baja, apenas del 6.5%. Tener en cuenta que los carcinomas de células escamosas son los de mayor actividad metabólica, seguidos por el carcinoma bronquialveolar y a su vez del in situ y luego del carcinoide. En estos últimos, pues hay un incremento en el riesgo de tasa de falsos negativos. Las guías NCCN nos recomiendan tener el PET como una opción cuando tenemos nódulos sólidos de tamaño mayor a 8 milímetros. Esto es por la resolución espacial que tiene el PET-CT. Si bien los últimos equipos PET ya tienen una resolución un poco menor, de todas formas esa recomendación no se ha cambiado y sigue siendo tener en cuenta ese tamaño cuando lo vamos a hacer, lo vamos a utilizar en el estudio de un nódulo solitario. Cuando el nódulo es subsólido, hay que tener en cuenta el componente sólido de este. Entonces, si el componente sólido es mayor o igual a 6 milímetros, también se puede considerar el PET-CT como una herramienta de evaluación, esperando que si vemos una lesión hipermetabólica, pues considerar que la probabilidad post prueba de que sea maligno es más alta. También el PET en el diagnóstico pues, nos puede ayudar a guiar el sitio de biopsia, ya sea guiándonos hacia la parte de mayor actividad metabólica o cuando tenemos en el PET ubicamos lesiones de menor riesgo. Por ejemplo, si tenemos un ganglio supraclavicular hipermetabólico, posiblemente sea preferible biopsiar ese en lugar de hacer la biopsia directo al nódulo. También si tenemos lesiones que dan una estadificación mayor, como en el caso que acabo de escribir. Por lo general, siempre hay que tener en cuenta que el PET es un estudio más sensible que específico y que se recomienda correlacionar sus hallazgos con la histología casi siempre. En la estadificación del tumor primario, hay que tener en cuenta que no es el método de elección para la medición del tamaño ni para determinar invasión local, especialmente hacia la pared torácica. Pero sí es muy útil, por ejemplo, diferenciando el tumor de la telectasia posobstructiva. Y entonces, en ese caso, podemos tener una extensión un poco mejor determinada, saber en dónde biopsiar para disminuir el riesgo de sitio de inadecuado muestreo para la planeación de la radioterapia y para el seguimiento. Cuando vemos hipermetabolismo en el engrosamiento nodular septal, la probabilidad de carcinomatosis linfangítica es mucho más alta con una especificidad del 100%. Esta es una recopilación de estudios donde vemos cómo el PET influye en la estadificación, con un cambio en la estadificación que oscila entre el 25 hasta el 43% según los estudios y un impacto importante en el manejo que llega hasta el 52%. Este es un ejemplo donde tenemos un área sólida extensa con una sospecha de atelectasia posobstructiva y cuando vemos la imagen fusionada, vemos que la parte intensamente hipermetabólica seguramente corresponde al área tumoral, el resto es atelectasia y en ese caso es mejor tomar la biopsia de esta zona más hipermetabólica. También vemos cómo hay hipermetabolismo en ganglios mediastinales paratraqueales de ese lado, entonces ahí el PET pues, nos está ayudando a la estadificación. Estos ganglios pues, deben ir también a confirmación histológica. Cuando hablamos del compromiso nodal, precisamente, vemos que, por ejemplo, en nuestro medio es muy frecuente ver ganglios mediastinales, ciliares, interlobares que son hipermetabólicos y esto se debe a exposición crónica a antígenos o a zonas de alta prevalencia o incidencia de tuberculosis. Entonces, sin embargo, la sensibilidad, por ejemplo, en el carcinoma de célula no pequeña, oscila en el 72% y la especificidad del 91%, y esto baja un poco en zonas de alta prevalencia de tuberculosis como la nuestra. Entonces, de todas formas, ¿cuál es su impacto? Entonces,
hay una reducción muy importante en el número de toracotomías. Se reducen un quinto las cirugías innecesarias cuando comparamos con las imágenes convencionales solas y hay un cambio en el 52% de las estrategias de manejo. Hay que tener en cuenta, por lo que dije anteriormente, que su resolución espacial es menor y la sensibilidad es menor en ganglios de 10 a 15 milímetros. Sin embargo, cuando vemos hipermetabolismo en ganglios de pequeño tamaño, eso incrementa su especificidad. Es decir, aun cuando perdamos sensibilidad en esos ganglios, su especificidad es mayor. Y en el PET, cuando es positivo en estos ganglios, pues lo ideal es que vayan a confirmación histológica por la ruta que se decida. Hay un alto valor predictivo negativo, entonces eso evita, digamos, intervenciones innecesarias. Y cuando los ganglios son sospechosos en el CT, pero negativos en el PET, pues lo ideal es que se evalúen en una junta multidisciplinaria la necesidad de realizar valoración histológica, porque de todas formas su probabilidad de que sean malignos pues no es cero. Cuando nos enfrentamos a la estadificación, entonces el rendimiento operativo del PET para detectar metástasis es bastante bueno, con un área bajo la curva cercano a 1, y si lo miramos en el escenario de las metástasis óseas es todavía mejor. Entonces se vuelve un buen método para identificar enfermedad metastásica. Acá comparado contra el TAC, vemos cómo su rendimiento en sensibilidad aumenta en más de un 20% y también hay una ganancia en la especificidad. Entonces, sabemos que el 40% del carcinoma de pulmón de célula pequeña, no pequeña, tiene metástasis suprarrenales. El PET es bueno para eso también, en hueso, hígado, pero no tanto en cerebro, ¿sí? Porque el cerebro es un órgano de alta actividad glucolítica, entonces de base vemos intenso hipermetabolismo en esa zona y eso dificulta identificar metástasis cerebrales. Tiene un valor de 10% adicional para detectar metástasis contra el CT. Es mejor también que la gamografía ósea, especialmente en la especificidad. Y como decía anteriormente, pues en metástasis cerebrales su sensibilidad es apenas del 46%. Este es un ejemplo: la masa tumoral, derrame pleural, hipermetabolismo en la pleura parietal, lo cual sugiere ya invasión, y ganglios paratraqueales superiores hipermetabólicos también sospechosos de enfermedad tumoral. Igual, en este caso, si es necesario, si cambia la conducta, lo ideal es que vayan a confirmación histológica. En el seguimiento no se recomienda de rutina, solamente cuando las imágenes convencionales son equívocas o negativas ante una alta sospecha, y puede facilitar el diagnóstico diferencial de tumor en presencias de atelectasia o fibrosis post-irradiación o consolidación, con una buena sensibilidad, pero con una especificidad un poco menor. Las limitaciones del PET, no olvidarlas: falla en el corregistro, sobre todo para el estudio de nódulos solitarios en las bases pulmonares. El PET se adquiere en momentos diferentes al CT y eso puede hacer que no sean coincidentes del todo. Cuando hay inflamación o infarto, también hay incremento en la actividad metabólica. En el compromiso de órganos con alta tasa metabólica, como el cerebro, el corazón, el tracto gastrointestinal, el músculo o el tracto genitourinario. Lesiones inferiores a 1 centímetro, los tumores bien diferenciados o mucinosos y con baja actividad metabólica, y los nódulos subsólidos. Como les decía, lo importante es la porción sólida del tumor. En cuanto al acceso, entonces el PET está en el plan de beneficios de salud, entonces generalmente está autorizado y su costo varía. El estudio por sí solo vale 2.200.000 desde ese precio hasta, y el del radiofármaco, que se factura por aparte, de 1.200.000 y oscila entre 3 millones y 5,5 millones dependiendo del sitio. Generalmente está autorizado. En este estudio que se hizo en el Organismo Internacional de Energía Atómica, mapeó cómo está la disponibilidad de PETs por millón de habitantes. Digamos, no estamos en cero, pero tampoco es lo ideal.
Hoy, hace 6 años, lo ideal era tener un PET por millón de habitantes. Hoy en día, lo ideal es tener 1.5 o 2 PET por millón de habitantes. Entonces, nosotros estamos un poco quedados. En Colombia hay 16 equipos, 7 en Bogotá, 3 en Medellín, 2 en Cali, 3 en Barranquilla y 1 en Bucaramanga. Y el ciclotrón, que es el de donde se sacan las dosis, hay 2 ciclotrones en Bogotá y 1 en Medellín. Eso quiere decir que estos son los que envían las dosis a todos estos sitios. Entonces, como vemos, pues sí tenemos un déficit de equipos en el país. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto.